Buenas tardes, licenciado. El día de hoy le voy a hablar de la personalidad en general. No voy a hablar de una personalidad jurídica ni civil, es una personalidad en general, pero sí creo que es importante que mencione el artículo número 1 del Código Civil, donde nos habla de la personalidad que comienza desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, y aún más allá si tenemos propiedades o dejamos algún tipo de testamento. También tenemos el artículo número 44 que está en la Constitución, donde nos habla de los derechos inherentes, que también tiene que ver con la personalidad. Como dije al inicio, la personalidad de las que les voy a hablar es la personalidad en general. Cuando hablamos de personalidad, podemos decir que es un conjunto de cualidades que se constituye a la persona o sujeto inteligente. Son los factores que van a definir a la personalidad. Dentro de los factores que definen a la personalidad tenemos el temperamento, el carácter, la inteligencia, la complexión del cuerpo o la estructura del cuerpo o constitución física. Cuando se habla de personalidad, normalmente viene a la mente lo que se establece, o mejor dicho, cuando se habla en psicología, que estamos hablando de lo que son los melancólicos, los flemáticos, los coléricos y los sanguíneos. Y las personalidades se van a definir en la combinación del colérico sanguíneo, colérico flemático, colérico melancólico y cada uno de ellos. Pero en sí la personalidad también se dice que es algo que uno ya trae desde que nace, que influye la forma en cómo fueron educados o cómo fuimos educados, sí tiene que ver un poco. Normalmente en psicología se dice que a los niños se les va formando su carácter de cero, desde que nacen hasta los 5 años. Pero tal vez no es que la mamá o el papá o la familia le vaya a formar el carácter, sino que solo le va a dar los lineamientos, le va a enseñar qué es lo bueno, qué es lo malo. Porque hay niños que desde que tienen 1 o 2 años no tienen la paciencia ni tienen habilidad para usar los legos. Por ejemplo, hay niños que les fascina estar usando los legos, armando piezas o haciendo estructuras, carritos, qué sé yo, un sinfín de cosas con legos. Ese niño, desde que nació, ya traía su personalidad de ser un poco paciente, de tener la habilidad de armar y su personalidad de terminar lo que inició. Cuando se habla de personalidad, se está hablando de un mundo grande, como el universo. Porque tenemos la personalidad mixta. Hay personas que son sentimentales, hay personas que son aisladas, hay personas que no les gusta conversar, hay personas que no les gusta conversar, son aisladas y tienen un mal carácter. Entonces ahí es donde se vienen los diferentes tipos de personalidad y la combinación de ellas. Al hablar de tipos de personalidad, tenemos la personalidad consejera. Es esa persona que en cualquier círculo o medio donde se desenvuelve tiene la habilidad de palabras para dar consejos, y su misma personalidad, la forma en que se expresa, con tanto en movimientos corporales, verbales, en la vista, gesticulares, da la confianza a los demás para poder contar sus problemas, sus situaciones, y entonces esta persona que tiene ese tipo de personalidad consejera sabe qué es lo que le debe decir. Hay que tener mucho ojo también, porque existen las personas que dan malos y buenos consejos. Tenemos la sociable, es aquella persona que llega y entra a una reunión o a X o cualquier lugar donde llega y entabla una conversación rapidísima. Sabe todo un poco y es aquella persona que entra con una sonrisa, como quien dice, ya estoy aquí y conversemos, charlemos. También tenemos los reservados, que son personas que llegan o están dentro de un círculo de personas en una reunión, cualquier tipo de reunión, y escuchan lo que los demás hablan. Tal vez dará 1 o 2 opiniones, pero jamás se abre a contar, a platicar, a comentar o contar un chiste, por ejemplo.
Tenemos los egocéntricos, el yo lo hice, yo puedo, yo tengo, etcétera. El yo-yo que le dicen en psicología. Este tipo de personas egocéntricas les gusta, normalmente también son personas que les gusta llamar la atención y ser el centro de atención para poder contar todo lo bueno y lo malo que han hecho. Tenemos las que se expresan con facilidad. Las que se expresan con facilidad son la personalidad carismática. Tenemos la personalidad innovadora. Es esa persona que le gusta tener, que tiene una creatividad bárbara, que uno dice, ¿y de dónde se sacó a hacer esto? Ese es el tipo de la persona. Tenemos los líderes. Las personas líderes son personas que, valga la redundancia de la palabra, con personalidad, que en un grupo pequeño o grande tienen aquella facilidad de organizar, de delegar, de dirigir. Aquí viene la persona, esa es una personalidad nata de líder. Aparte está las personas que les dan el liderazgo. Ese tipo de personas es otra personalidad, porque tal vez les dan el liderazgo, pero no saben cómo manejarlo. Tenemos las personas individualistas, la personalidad individualista, que son aquellas personas de que todo lo tengo que hacer yo. Si no lo hago yo, no va a quedar bien. Si no soy yo quien decide, no se decide bien. Si no soy yo la que escoge o la que compro, no se va a hacer bien. Es el tipo de personas que quieren acaparar todo. Tenemos los emprendedores, las personas que en cualquier momento encuentran una oportunidad para empezar un negocio. Son personas al mismo tiempo innovadoras, dinámicas, positivas. Esos son otros tipos de personalidad que van adheridos a la persona emprendedora. Porque imagínense un emprendedor individualista, muy difícilmente lo van a tener éxito. Tenemos la personalidad protectora, que es más que todo son las características de los papás que queremos tener a los hijos en un cajón y que no les pase nada, o como la gallina con sus pollitos. La personalidad protectora por lo regular es aquella persona que da todo, lo que necesita mamá, lo que necesita papá, lo que necesita el abuelo, y llega hasta un momento donde no se da cuenta que también ella internamente o físicamente necesita ser proveída. Son de esas personas que si están comiéndose un helado y pasa un niño, dejan de comerse el helado y se lo dan al niño. Ese es el tipo de personalidad. Tenemos también la personalidad de las personas negativas. En todo lo que ven, en todo lo que hacen, en todo lo que se proponen, encuentran una negatividad. Tenemos las personalidades que les gusta ser el centro de atención, donde llegan a una fiesta y llegan hasta así, todos emocionados. Ya vine yo y divirtamos. Que les gusta entonces contar chistes, hacer que la gente baile, que la gente se mueva en una reunión. Vemos las personalidades serias. ¿Cuáles son las personalidades serias? Que puede el mundo estarse moviendo de risa y la persona está así seria. No le encuentra mayor emoción, por decírselo así, lo que siempre está seria. No se sabe si cuando habla está contando un chiste, está diciendo una mentira, es una verdad, porque todo el tiempo está seria. Como dije al inicio, cuando se habla de personalidad se habla de un sinfín de cosas. Tenemos la personalidad deportista, la personalidad que tiene traumas, porque siempre se ve que está o muy gorda o está muy delgada. Y es ahí donde yo decía que no puede haber una persona con una sola personalidad, valga la redundancia de las palabras. Por ejemplo, tenemos las personalidades de liderazgo. Esta persona va a ser líder, pero si se encuentra en la situación en donde el grupo no sigue instrucciones,
no sigue el paso del líder, lo que se queda atrás y por todo reniega. Entonces viene esta persona que es líder y mejor decide hacer las cosas. Ese es otro tipo de personalidad. El líder que va a estar junto al equipo y el líder que solo dirige. Tenemos la personalidad también de las personas que les gusta mucho cocinar. Esa es su personalidad, por eso la identificamos, porque sabemos que María le fascina cocinar, esa es su personalidad y ese es su mundo, la cocina. Y ahí viene la otra parte donde se puede decir que la persona como yo soy también se puede llegar a ser mi vocación. Porque a mí me gusta hablar mucho, puedo ser un locutor, puedo ser un periodista, puedo ser una persona que le gusta dar conferencias. La personalidad, cuando se habla de personalidad se habla bastante. Tenemos las personalidades que no les gusta salir de su casa, que son muy, muy tímidas y siempre inseguras, las personalidades inseguras. Como yo estoy en este momento, son bromas, licenciada, no estoy insegura. Otra personalidad. Entonces, la personalidad insegura es aquella persona que le da temor a hacer cualquier cosa. Como la primera vez que nos dijo usted en clase que teníamos que hacer un video. No sabíamos cómo hacerlo. Bueno, algunas personas sí, porque hay otras que les fascina estar haciendo videos, pero este es el desarrollo de mi tema, licenciado.